aquí el estamos. momento. Ujú. Marta, bienvenida a esta conversación y a toda la gente hey, que están ahí conectados. Ahí están entrando algunas personas. Mucha gente me ha escrito que si lo vamos a grabar, porque aquí es las 12 del mediodía, entonces es una hora un Claro, poquito complicada. sí, Pero claro. aprovecharte en este momento y tener toda esa información buena que tú siempre nos puedes dar para que los que se conecten la escuchen y luego los que van a buscarla después. Así que nueva vez, gracias. Con Eh, mucho gusto, Susana, y gracias a ti también por tu invitación. sí, siempre. Recordamos cuando nos visitaste una vez para el ¿Cómo encuentro con no? el tema de tu hijo, tu espejo. ¿Cuántas lecciones buenas dejaste sembrada en la gente hey que fue ese encuentro? Por Me eso, nueva alegra. vez, estamos hablando contigo, porque la verdad, Marta, que cuando uno comienza a ver todo el contenido que tienen tus libros, uno no termina de buscar más y de aprender. Ojalá que puedas estar pronto de nuevo con nosotros. Sería maravilloso Ay, volver a tu sí, hermoso país, claro, con lo dulce que es la gente. Eso me impresionó. Y se los dije el día de la conferencia, qué lo dulces, qué recuerdo. amables, qué amorosos. La verdad que fue una experiencia muy hermosa desde el punto de vista personal y profesional también, Susana. Me Y alegra que te luego hayas se nos dejó llevado. venir el COVID y todo lo que se Sí, complicó el mundo, ¿verdad? Pero así es. bueno, ahí Me vamos alegra, regresando. me alegra que te hayas llevado esa impresión. La verdad es que sí, los dominicanos tenemos esa cualidad Sí, cómo no, de ser claro que gente sí. muy cercana. Ujú. Marta, vamos a comenzar recordando un poquito tu perfil. Wow, cuánta experiencia en un solo cuerpo y en una persona tan chiquitita como tú. De unos Sí. 50, metro y medio, decía mi Pero mamá. aquí, Dios mío, ¿cuánto hay? Psicóloga, Bueno, psicoterapeuta, con una especialidad en alcoholismo y adicciones dentro de otras especialidades, escritora con, creo que, si no me equivoco, 11 libros hasta el día ya de hoy. 12, Ya ya 12 12, acaba de Susana. salir uno, Es el recuerdo, doceavo que acaba de salir. recuerdo, y con temas que tienen que ver con la relación padre-hijos y también pareja. Yo quisiera Correcto. mencionar para los que están conectados algunos de los libros. Tenemos Tu hijo, tu espejo, que es un libro que ha sido bestseller. Todo pasa y esto también pasará. Hijos tiranos o débiles, hijos invisibles, con golpes no. Te voy a contar una historia en honor a la verdad. Cómo una mujer se convierte en bruja y un hombre en bestia. Dios mío, después tenemos que hablar de ese libro, por favor. Bueno, Hijos, hijos gordos, mamá, papá, te quiero, 90 preguntas, 90 respuestas y el regalo más grande de amor. Títulos que de verdad nos anteceden al contenido tan aleccionador que encontramos ahí dentro cuando compartimos tus pensamientos plasmados en letras. Vamos a comenzar con unas preguntas que te tenemos hoy para aprovechar el tiempo, porque yo sé que con mucho contigo gusto. si nos llevamos no acabamos, pero hay un tiempo limitado. Marta, conociéndote un poco más, tú mencionas que el inicio en la psicología tuvo que ver con un sentimiento que tuviste en tu interior desde muy pequeña. Yo te pregunto, ¿ser psicólogo es más una vocación que una inclinación o una decisión? Yo creo que es una vocación, Susana. Yo estoy convencida de que todos nacemos con una vocación. Que la usemos, la explotemos, la expresemos o no, ya es otra cosa. Pero Ujú, nacemos desde mi punto de vista equipados con todo lo necesario para realizar eso que llamamos vocación o propósito de la vida. Hay muchas formas de llamarlo misión en la vida. Pero sí, ujú. yo me considero haber nacido psicóloga, así digo yo nací psicóloga, porque como lo dices, desde muy niña me sentía muy atraída a este mundo. Mi papá compró cuando tenía 12 años yo una enciclopedia temática de esas que se usaban antes, un tomo sobre geografía, otro sobre ciencia, otro sobre historia, psicología, había un tomo de psicología que yo me lo leí fascinada, se me hacía como viajar a otro mundo leer al respecto. Y bueno, sí, muy orientada y muy clara de que yo iba a ser una psicóloga cuando fuera grande.
Yo creo mucho en eso que dices de la vocación y sobre todo de que cada uno encontremos nuestro propósito en la vida, porque muchas veces llevamos a cabo profesiones que nos gustan, pero no necesariamente son nuestro propósito en la vida. Ujú, Y claro, cuando nuestra profesión va de la mano con eso, es una bendición, porque lo que se da es exactamente. innato. Claro. Así es. Y a veces estamos en profesiones que son el sueño de mamá o de papá, no el Ujú. propio. Estamos cumpliendo el sueño de papá o de mamá al haber estudiado tal cosa o dedicarnos a tal profesión. Obviamente esa gente se pierde del éxtasis que es trabajar en lo que tiene que ver con tu vocación. Y yo digo, tú trabajas en lo que naciste para hacer y el dinero, el reconocimiento, el éxito, vienen por añadidura, vienen a tocar Ujú. tu puerta, llegan solos, no hay que ir tras de ellos luchando, sino que es parte del resultado de estar haciendo lo que nos toca hacer a cada uno en este mundo. Claro. De ahí la importancia del autoconocimiento. Mientras más conocemos Correcto. lo que nuestro interior tiene, más encontramos el camino adecuado en nuestra vida, hasta en la parte profesional y económica, porque como dices, una cosa viene amarrada de la otra. Claro. Marta, estudiaste psicología en un momento de tu vida donde tú misma abriste el espacio para hacerlo, porque por la crianza de tus hijos lo pudiste hacer cuando ya ellos estaban en una edad que te lo permitía. Igual Ajá. fue retador, según leí cuando hablabas de eso, porque estabas con hijos en una etapa aún de crianza. Yo te Así. pregunto, ya que tú mencionas que haber sido psicóloga fue para ti uno de los momentos más felices de tu vida, ¿realmente el lograr esos momentos satisfactorios en nuestra vida siempre están atados a un sacrificio previo? Yo creo que sí. Mira, me gusta más la palabra renuncias, Susana, porque sacrificio Uy. suena, a mí me suena como algo casi, casi impuesto y que te hace sufrir y no, son renuncias voluntarias las que tenemos que llevar a cabo, porque renunciamos a cosas, a dormir más horas, a poder ir a ciertos viajes, porque no, hay que tener exámenes que sacar adelante o retos que sacar adelante. Entonces son renuncias voluntarias que elegimos por un bien mayor, para lograr Ujú, algo que consideramos que vale la pena. Y algo ujú, muy importante que sí tiene que ir de la mano es la disciplina. No podemos lograr nada sin disciplina. ¿Y a qué me refiero con disciplina? A ese esforzarme aunque no tenga ganas, a ese decirme a mí misma, aquí va esta meta y para tal día tengo que haber logrado esto, y ese tipo de cosas, tener horarios, tener la disposición y la voluntad de seguir ciertos lineamientos que la misma meta nos va marcando y nos exige. Pero sí. todo es voluntario, como decía, es un acto de una decisión que implica renuncias para lograr un bien mayor, que Ujú. en este caso Renu- fue lograr mi carrera de psicología. claro. Renuncias que no siempre son cómodas, porque a veces no queremos ¿No? renunciar a cosas que nos satisfacen, pero tienen Así es, el valor de permitirnos llegar donde queremos llegar. correcto. Escribir, Marta, según tus palabras, fue un acto de vencer tus propias creencias limitantes. Tú misma tenías, vamos a decir que una creencia limitante en yo podré hacerlo. Y me encanta cómo tú describes la forma en que llegaste a tomar la decisión. Y es que lo pusiste simple, dijiste, pero si yo lo puedo hablar y tengo el conocimiento, es simplemente para plasmarlo en letras. Y así pues lo pudiste llevar a cabo y mira el resultado que has Así tenido es. con tantos libros que han ayudado a tantas familias, tantos padres. Eh, ¿Cómo nosotros podemos descubrir aquello que nos limita? Ok, normalmente las limitaciones que nos impiden atrevernos a llevar a cabo algo, a lograr algo, son mentales, vienen del razonamiento. Ahí están los miedos en el razonamiento. A veces nuestras vísceras, o sea, nuestra intuición, digámosle así, nos dice, sí, por ahí, ándale, atrévete, te ves bien, pero luego entra la parte racional, no, qué miedo, y si todo va mal, y no, porque tengo que renunciar a esto, y va a ser incómodo para no sé qué, todo ese rollo mental que
está muy, muy basado y muy determinado en nuestras creencias en la vida. Y entonces nos dejamos llevar por eso y no lo confrontamos. Cuando dije vencer mis creencias limitantes, me refiero a confrontar. Tal cual, Susana, a tomar un papel y una pluma y escribir cuáles son mis miedos, cuáles son las creencias limitantes que me detienen ante esto. Y luego revisar cada uno y revisar mis miedos y hacerme esta pregunta. A ver, el peor escenario que puede pasar, ¿cuál es? Y lo escribo. Pero es una fantasía, el peor escenario que podría pasar, lo escribo. Y luego me cuestiono, ¿y si sucediera? ¿Puedo soportarlo? La pregunta probablemente sea no, no puedo soportarlo. Entonces tomo la decisión de no, no me atrevo, ¿verdad? Y me quedo donde estoy. Pero probablemente, muy probablemente me voy a contestar, ay, claro que puedo sobrevivir a esto si sucediera, mi peor miedo. Y entonces es confrontar esos miedos y esas creencias limitantes. Y esta es mi filosofía de la vida, Susana, que está detrás de todo lo que he hecho y logrado en el aspecto profesional y personal. Prefiero equivocarme porque hice que equivocarme porque no hice, por miedo. Entonces, atreverte con todo y miedo, con todo y dudas, con todo y limitaciones, atreverte, porque si esperamos que se nos quite todo eso, nunca se quita. Nunca lo vamos a hacer. Es con todo y miedo, atreverte a hacer tal cosa. Me encanta esto que dices, porque fíjate que ya en dos cosas que hemos tocado, el autoconocimiento es vital. Entrar en nosotros y saber a qué yo le tengo miedo y que a mí me está limitando, eso reafirma la importancia del autoconocimiento, porque al final de cuentas todo está en nuestras manos. Así es. Y así Algunos como nosotros... factores no, de hecho, eso es una realidad. Algunos factores no están en nuestras manos, pero la vida es así. La vida está llena de variables que no podemos controlar y nada es garantía, pero pues hay que vivirla, ¿verdad? Claro, y enfrentarlo pero mientras más nos conocemos, más podemos entonces encontrar eso que nos limita y también saber qué recursos sacar de nuestro interior para lidiar con aquello que sí no podemos controlar y que definitivamente nos puede afectar. Exactamente, Susana. Marta, hay una parte de cuando describes ese proceso de escribir tu primer libro que me encantó, porque primero me llené de envidia, 4 meses sola en la playa, dije, qué bendición que Marta te dio ese regalo. Pero fíjate lo interesante que mencionas, que haberte dado ese regalo de tomar un tiempo para escribir tu primer libro en el lugar que a ti te llena, que te gusta, realmente no estabas sola, estabas acompañada de tus monstruos y ángeles. Y me impactó mucho que hayas mencionado esa parte, porque esto, según dices, sucede cuando estamos solos y haciendo eso es como realmente lidiamos con nuestro interior. Todos necesitamos sacar esos espacios para enfrentarnos a la soledad. Te lo pregunto porque somos una generación que corre tanto, que está tan llena de ocupaciones, que un momento de soledad es tan difícil y es importante saber si realmente es necesario que lo hagamos para nuestro bien. ¿Sabes qué, Susana? Yo estoy convencida y te voy a hablar como mujer. No digo que los hombres no lo necesiten. Claro que sí. Pero ahorita me voy a enfocar en la naturaleza femenina y como mujer que soy la entiendo muy bien, ¿no? Claro. Y vivo con ella día a día. Pero necesitamos las mujeres tener espacios de soledad. De otra manera nos frustramos, nos amargamos, nos deprimimos, porque nos desconectamos de nuestra naturaleza salvaje, como le llama Clarisa Pinkola Estés, autora de este libro maravilloso, Mujeres que corren con los lobos. ¿Y qué es la naturaleza salvaje? ¿A qué me refiero? Es la parte femenina, creativa, creadora, que mantiene el hogar o la empresa o cualquier proyecto, por más sencillo que estemos llevando a cabo. Yo siento que todas las mujeres debemos tener por lo menos una vez en la vida un tiempo donde estemos solas. Y cada quien sabemos cuándo. Yo
que he trabajado con muchísimas mujeres a lo largo de mis años como psicoterapeuta, entiendo eso. De pronto nos llega una sensación de una necesidad de estar solas y mandar todas las obligaciones a volar, pero viene la sensación de deber, de qué mal, como mujer, Que es tan mujer, propia de las una mujer mujeres. no hace eso, ¿no? Y cosas de ese tipo que nos reprimen esa necesidad. Yo me fui 4 meses porque las circunstancias lo permitían. Mis hijos se fueron a viajar este verano, ya tenían 21 y 26 años. Habrá mujeres que tienen bebés y no se pueden ir 4 meses. Y habrá otras que no se quieren ir 4 meses. Pero, ¿qué tal una mañana que te la pases sola y te vayas a donde quieras irte, o en tu propia casa, pero sola? ¿Qué tal un fin de semana, una semana? ¿Qué se puede dentro de tu realidad y de tus circunstancias? Pero necesitamos tener momentos solos. Eso estoy yo muy convencida. Y solas, básicamente las mujeres. Sobre todo las mujeres que estamos tan llenas y volcadas en cubrir todo lo que tenemos alrededor. Así es, Y están como tú dices, entrenadas a a atender, eso. a sacrificarnos por medio mundo, a atender a medio mundo, menos a nosotras. Quisiera, antes de que continuemos con la pregunta, decirles a todos los que están conectados que si quieren hacer una preguntita, por favor escribanla, que si el tiempo nos da al final, algunas le haremos a Marta. Marta, hay una frase que a mí me encantó encontrar en la introducción de tu libro, Tu hijo, tu espejo, porque yo personalmente conecto con eso, no necesariamente porque lo estoy aplicando en mi vida, sino porque creo en eso y quisiera lograrlo. Y es que mencionas que hay que tratar de cada día existir, no solo vivir. Por favor, explícanos un poquito el concepto de ese pensamiento. ¿Cómo no? Yo diría que vivir es un proceso biológico. Respiras, comes, vas al baño, vas con las necesidades básicas del día o las obligaciones que tenemos que hacer del trabajo, de la familia, etcétera. Pero existir para mí implica algo mucho más profundo. Implica despertar y no solo pararme, meterme a bañar y arreglarme como acciones biológicas de tu naturaleza animal, digamos, sino también agradecer el hermoso día, todo lo maravilloso que tengo en la vida, o si estoy pasando por una etapa difícil, también confiar en que por algo estoy viviendo eso y tratar de rescatar el regalo y las enseñanzas que me trae y abrirle los brazos. Yo cada mañana me levanto, agradezco y abro mis brazos de par en par y digo, bienvenido lo nuevo. ¿Sabes? Porque cada día es nuevo. Incluso si haces la misma rutina cada día es nueva. Y lo nuevo siempre trae eso, nuevos aprendizajes, nuevas conexiones personales, nuevas ideas, nuevas reflexiones. Entonces es como vivir la vida con conciencia, vamos a decirlo. Es a lo que yo llamo existir. Y comer con conciencia. Ay, qué delicioso y qué rico y gracias a la naturaleza y a los que sembraron y la gente que cocinó. Yo cocino, entonces a mí también me agradezco haber cocinado y en fin, ¿no? Y estar con todo lo que tengo en la vida. Es como un proceso consciente de vivir el día, del inicio al final. Sí, que definitivamente mientras hablaba yo de una vez dije eso de conciencia y ahí lo mencionaste porque conecté con eso mientras me explicabas el concepto. Y es el gran riesgo que tomamos cuando vivimos corriendo tanto como vivimos hoy día, que nos desconectamos un poco de nosotros mismos para conectarlo con el hacer, con el Sí. llevar una rutina. Incluso eso, Susana, el hacer y el correr lo podemos hacer existiendo, no nomás reaccionando. ¿Me explico? Sino Claro, ando perfectamente. corriendo a ver qué siento, hasta me duele el tobillo de tanto que ando caminando rápido. ¿Es necesario realmente correr? Bueno, sí es necesario. Pues voy a correr con gusto. Este día me explico, así es. Claro. Rutina la podemos hacer con conciencia y con alegría y con gratitud y con todo, si queremos. Vivir desde la conciencia para existir. Correcto. Tu hijo, tu espejo fue el libro que sacó de ti la escritora, ¿cierto? Estoy en lo Uh-huh. correcto. Y según tu palabra, te dejó siendo un mejor ser humano. ¿Qué te motivó a comenzar tu camino de escritora con ese libro, con ese título?
que trae tanto a la conexión de los padres? Claro. Enero del 2000. Una noche, una madrugada de enero del 2000, yo estaba durmiendo como cualquier noche y tuve un sueño. Mis sueños son muy vívidos, muy, muy vívidos. Y tuve este sueño donde estaba sentada en una terraza, en una mesita con mi computadora, ahí enfrente de mí el mar, que adoro el mar, y un ser de luz largo, largo, largo aquí a mi lado derecho, y yo escribiendo un libro. Eso soñé, clarísimo. Desperté con una emoción que hasta lloré, Susana, de la emoción, Wow, la expansión en mi corazón del gozo. Y una ahí decidí, revelación. sí, ahí decidí, me voy a ir a la playa a escribir un libro. Y empecé a hacer arreglos desde el día siguiente, que fue comprar una laptop porque no tenía y empezar a hacer, con la idea de irme en mayo, dejé de recibir pacientes nuevos y solo para terminar los procesos de los que llevaba. El 13 de mayo me fui a Barra de Navidad sin conocer ese pueblo divino, pero ahí en una reunión escuché hablar de Barra de Navidad y se me puso chinita la piel y dije, ahí me tengo que ir. Y entonces me fui sin conocerlo, sin saber dónde iba a vivir, nada. Y mis hijos ya iniciando un viaje que iban a hacer ese verano. Así que llegué a Barra de Navidad con mis libros, mi laptop, por supuesto, mi ropa y a ver dónde voy a vivir. Me quedaba claro que iba a vivir frente al mar, porque a eso iba. Yo adoro el mar, entonces lo tenía que estar viendo, tal como en mi sueño. Y empecé a caminar por toda la playa y dije, Madre Santa, ¿dónde voy a vivir? Puras casotototas y un hotelito, es lo que había en ese tiempo, hace 20 años. Y yo con el dinero contado, Susana, me iba a gastar todos mis ahorros y tenía que gastar máximo tal cantidad por día para que me alcanzara para los 4 meses. Entonces, ¿dónde voy a vivir? Total, paso junto a una casa donde estaba un viejecito jardinero regando el pasto y le digo, señor, ¿no sabe dónde renten un cuartitito? No me importa, pero frente al mar. Ah, esta casa de al lado la rentan, una casotote. Y yo, pues qué bien. Vaya, hable con la administradora, se llama Marsha. Es la dueña de tal papelería en la callecita. Y ahí voy, yo no sé por qué, porque dije, o sea, esta casota no la puedo rentar. Entonces voy a la papelería, me encuentro a Marsha y hacemos un clic, Susana, desde el instante que nos vimos. Le conté quién era, a qué me había ido a Barra de Navidad, a escribir un libro, yo, ¿no? Entonces me dice, mira, esta casa se renta en $800 por semana, o sea, ni una semana podía yo pagar. Pero déjame hablar con la dueña a ver si te la baja de precio. Ven en 2 días. Y yo me fui y volví en 2 días, nomás porque yo siempre cumplo lo que digo. Y como dije que volvía, volví. Pero mi pensamiento era, por más que le baje, no No voy a puedo. llegar. No. Total que llego en 2 días y me dice, fíjate que te la va a rentar en 4,000 pesos mexicanos, que no sé qué sentido les haga, pero ahorita serían como $200 Wow, una al rebaja mes. Al mes, Susana. De 800 por semana, 200 al mes, con todo incluido. Era un increíble. poco más de lo que yo podía pagar, pero dije, ay, aunque no coma, o sea, la rento. Claro. Total, yo fascinada y una casotota preciosa que, ay, no, no, fue un milagro. Y una terraza enorme, tal como soñé, el mar ahí, tal como lo soñé, y me pasé el verano en esa terraza escribiendo Tu hijo, tu espejo. ¿Y por qué elegí ese tema? Porque en ese tiempo, en mi trabajo de terapeuta, estaba viendo mucho, estaba como descubriendo lo que hablo en Tu hijo, tu espejo, todas esas proyecciones que los padres hacemos en los hijos, cómo están detrás de los problemas, cómo necesitamos hacerlas conscientes para realmente resolver las cosas, cómo nos podemos conocer a través de los hijos, nuestra propia historia, en fin, todo lo que trato en ese libro lo estaba mucho descubriendo en mi trabajo con mis pacientes, así que elegí escribir ese tema
pero fue una experiencia de veras increíble, muy difícil en algunos momentos y en otros así como celestial. Como dije, me enfrenté a mis monstruos interiores Sí, y y a tú mis sabes. ángeles interiores y vi milagros sucederme y unas experiencias increíbles a nivel espiritual que tuve. Lo que me queda de esto es cómo tú conectaste con lo que tu interior te movía a hacer, superaste tus limitaciones, te aventuraste a dar el paso y a tomar un camino, todo Ujú. se organizó y el Sí, resultado fue lo que es hoy, un libro que ha ayudado a miles de padres en el proceso de crianza. Entonces, cónchole, hay que conectarse con nuestro interior porque siempre nos va a llevar a algo bueno. así es. Eh, ¿Por qué describes ese libro como un libro para padres valientes? Quien quiera que lo haya leído tiene la respuesta a esa pregunta, porque es un Ujú. libro que nos confronta mucho con la parte inconsciente, que es lo que son las proyecciones de padres a hijos, y en entender que lo que me pasa, tengo que ser valiente para reconocer que lo que me pasa con ese hijo que me desespera, que no puedo con él, etcétera, tiene que ver con mi historia y que estoy reflejando algo, que soy igual o que le tengo envidia o que me está confrontando con cosas de mi historia que no he resuelto. Y entonces por eso digo que es para padres valientes. De hecho, muchas personas me han comentado, lo empecé a leer y dije, ay, no, esto no es para mí, lo guardé y lo arrumbé por 2 años o más, o un tiempo, y luego otra vez me puse a leerlo y ya estaba como más lista para enfrentar y Ujú. reconocer todas Para esas enfrentarse a sí mismo. verdades. Ujú, correcto. Yo quiero mencionar un fragmento del libro y dices en él, muchas veces hay una parte oculta en la relación padres-hijos conformada por una variedad de facetas de la vida de los padres, proyectadas de manera inconsciente en la vida de sus hijos, proyecciones que se desconocen y se niegan porque descubrirlas a veces asusta y casi siempre avergüenza. Esto tiene que ver con ese hijo que te saca fácilmente de tus casillas o que deseas que cambie algo. Dices que esa parte oculta puede ser incómoda por un rato, pero que al final enfrentarla nos lleva a una gran satisfacción. ¿Qué pasa cuando nosotros como padres evitamos esa incomodidad? Sobre todo si pensamos que así como estamos funcionamos bien. ¿Cuál es el riesgo de no enfrentar esa parte? Claro, el riesgo es seguir sufriendo, suponiendo que no tengo nada que ver con lo que está sucediendo con mi hijo, o que el hecho de que me mueva todo eso, me voltee al revés, me saque canas verdes, me Ujú. desespere, lo quiero cambiar, no tiene nada que ver conmigo y no estoy proyectando nada ahí. Y eso causa mucho sufrimiento y mucha separación emocional con los hijos porque se vuelven casi enemigos. Alguien que está aquí para hacerte sufrir y para hacerte la vida de cuadritos. Ujú. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de estas realidades, del por qué me pasa eso con tal hijo, en automático la relación se suaviza, mi sentimiento hacia el hijo se suaviza, puede conectarse más profundamente con él, porque estoy entendiendo el por qué. Y cuando no nos atrevemos a entenderlo, no lo queremos ver, pues es eso, separación emocional, más sufrimiento para el hijo y para el papá y la mamá. En resumen, es dejar de esperar que mi hijo cambie, por el contrario, verme a mí y entonces a través de ese proceso puedo conectarme mejor con ese hijo. Correcto. Y esto no implica que no vamos a ejercer nuestra autoridad de padres poniendo límites, Ujú. diciendo no cuando tenemos que decir no, tratar de ayudar al hijo a hacer los cambios necesarios en su vida para que sea pues, la mejor persona posible. Eso Ujú. no es una cosa o la otra, es hacemos nuestro Ujú. rol de padres con toda esta actitud, pero también entendiendo por qué lo quiero cambiar, por qué me desespera tanto. ¿Por qué Okay. me cuesta amarlo a Eh, veces, no? Ujú. Mirarme a mí en ese sentido. Y siguiendo con esto que estamos hablando, otra frase de tu libro, yo tengo muchas marcadas, dice, basta ya de mentirnos,
de esconder la cabeza bajo el ala cuando vislumbramos una realidad desagradable. La verdad da sosiego, abre puertas, la verdad nos hace libres. Mientras más sana emocionalmente es una persona, menos se va a atar esos mecanismos de defensa. Entonces yo me pregunto, Marta, para ser buen padre, yo tengo que trabajarme emocionalmente y estar sano emocionalmente para que esa relación padre-hijo arroje resultados positivos y sanos para los dos. Sencillamente, sí. En la medida que una madre o un padre está más sano, psicológicamente hablando, mentalmente hablando, será mejor padre, podemos decir de esa manera. Y será más fácil el rol de ser padres, porque fácil no es. Y dura muchos Claro. años, y es de 24 horas por muchos años. Pero se puede hacer desde otro lado de uno mismo, no desde el sufrimiento y el pleito y los gritos. Definitivamente, lo que hemos hablado hasta ahora nos lleva a entender que no es solamente volcarnos en qué está haciendo mal mi hijo, sino mirarme a mí también. O sea, ¿cómo se explica que ese hijo, que es el que más dificultad me da, puede que sea o puede ser el más sano de la familia? Puede ser, no necesariamente siempre lo es. Ok. En esta frase que mencionas, me refiero al hijo que llamamos patito feo, esta metáfora del patito feo. El patito feo es el hijo diferente, el que sale de los esquemas de lo que la familia considera bonito, correcto, deseable. Y a veces el hijo patito feo es el más sano. ¿Por qué? Porque ha roto esos esquemas, porque está defendiendo su individualidad, porque está buscando otros horizontes más amplios, más saludables que los esquemas estrechos de una familia, que pueden ser así, no siempre lo son, ¿verdad? Entonces, el hijo patito feo, ¿a qué me refiero con el hijo patito feo? El hijo diferente al clan, al resto de la familia. Y repito, a veces es el más saludable. También, ampliando un poquito este concepto, desde el punto de vista de la terapia familiar, le llamamos paciente identificado al hijo que muestra los problemas. ¿Por qué le llamamos así? Porque con frecuencia es el hijo más fuerte que está cargando toda la problemática, que está haciendo roles inconscientemente, no es que se sienta a tomar la decisión, son cuestiones inconscientes, está haciendo un rol de proteger, distraer y mantener el equilibrio en la familia. Como que papá, está bien comprobado en terapia familiar, cuando el hijo, que llamamos paciente identificado, o sea, el que genera los problemas, sean los que sean, mejora por acción de una terapia, de cualquier situación, se destapa una tremenda crisis en la pareja. Y entonces, ¿qué pasa? Otro hijo toma el rol de paciente, empieza a dar problemas, toma el rol de paciente identificado, o este mismo recae y vuelve a presentar los problemas y se aquieta la crisis de pareja. A veces es entonces cuando hace el rol de distractor y de mantener el equilibrio en la pareja. Y para hacer ese rol se necesita ser muy fuerte, porque es muy pesado. ¿Por qué? Porque todos te ven en la familia como el malo, el que nos hace sufrir, el que está mal, y lo que está haciendo es un equilibrio y una protección de la familia. En terapia familiar jamás vemos la problemática de un hijo de una manera aislada. La vemos dentro del contexto de la familia porque siempre tiene que ver con todos. Todo lo que pasa con un miembro del sistema familiar tiene que ver con todo el sistema y está haciendo un rol y una función. Eso es un llamado a humildad a los padres, a ver que los hijos pueden ser quienes nos muevan a aprender y a mejorar. Y ahí me voy a un término que utilizas en tu libro de los hijos maestros y el hijo oasis. ¿Nos cuentas un poquito esos dos conceptos, por favor, Marta? Al hijo difícil que hay en toda familia le llamo el hijo maestro, porque ese hijo es el que nos empuja a leer, a buscar ayuda profesional, a rezar, a ir a conferencias, a buscar todo tipo de respuestas para poder lidiar con él. Ese hijo nos obliga a crecer y a madurar.
El hijo oasis no quiere decir que no nos ayuda a crecer, a madurar como seres humanos, pero de otra forma. Le llamo hijo oasis a ese hijo que también existe en las familias, que parece que ya nació educado, Susana. Todo a gusto, todo no nos da problemas, es responsable. A veces cuando hay cualquier problemita hablamos con él y ya se acomoda todo solito. Un hijo cómodo de lidiar con él. Y el hijo maestro es muy incómodo, es ese hijo difícil. Y cada uno tiene su función igualmente valiosa y hermosa. Pero el hijo maestro es donde vamos a ver más proyecciones de nuestra propia persona y nuestra propia historia reflejadas en él. Ese hijo maestro que es el que nos mueve con problemas, definitivamente nos mueve también a ser mejores seres humanos y mejores personas. Correcto. ¿Qué pasa cuando un padre no llega al punto de hacer conciencia y decide permanecer toda la vida en negación? Ese hijo puede superar sus afecciones eh, con la relación hacia sus padres solo. ¿Eso es posible? Sí es posible. De hecho, la mayoría de las personas resuelven sus problemáticas que tienen que ver con los padres solos. ¿Por qué? Porque empiezan ya como adultos, por ejemplo, a buscar terapia, a buscar formas, cualquier camino, porque hay muchos caminos para sanarnos. Empiezan a buscar esas respuestas y esos caminos para sanar las heridas de la infancia, los traumas, el efecto del desamor o de la agresión, la violencia, lo que sea que hayan vivido. Entonces lo hacen por cuenta propia. Fíjate, en todos mis años, que son 34 ya como psicoterapeuta, bien pocas veces, lamentablemente, he tenido casos donde mamá o papá tienen la disposición de echarle la mano a su hijo para trabajar juntos en sanar esas cuestiones de la vida. Muy pocas Wow. veces. La mayoría de las veces lo hacemos solos. ¿Por qué, Marta? Porque hay mucha falta de humildad y hay mucho miedo a incomodarnos emocionalmente. Somos muy cobardes los seres humanos para incomodarnos emocionalmente. Entonces, si a mí me está invitando la terapeuta de mi hija, mi hijo, o mi hijo, hija, me está proponiendo que tengamos algunas sesiones juntas, no, porque ya sé que vamos a tener que sacar el tema de cómo te agarraban a latigazos de niño, o cómo permitía que tu papá te golpeara y nunca te defendí, o cómo sabía que tu tío te abusaba y te tocaba y te masturbaba se masturbaba frente a ti, o te violaba y nunca hice nada. O el abandono, que te largué cuando tenía 5 años y me fui con el amante o la amante que conocí y no me importaste. O sea, va a tener que enfrentar esas realidades y no quiere. Entonces, no, arréglate Wow. tú, ¿verdad? Y hablo de casos bien extremos que ni siquiera son tan raros, son muy, Sí. muy comunes. Sí, porque Lamentablemente. definitivamente todos los padres venimos con un niño interior herido y con una Sí, infancia que tuvo algo que nos dejó algún trauma. Cuando no lo solucionamos, lo que entiendo con lo que nos explicas es que ese hijo que me está causando el problema de alguna manera me da la oportunidad de moverme a trabajar ese niño interior que yo como padre puedo sanar y por claro. ende mejorar la relación con En mi hijo. automático mejora la relación, en automático, claro Hay que que sí. tener la valentía de hacerlo. Correcto, la valentía, punto. Sí, sí, porque hay que ser valientes. Ahora todo tiene sentido, un libro para padres valientes. Claro. Yo quisiera hablar, aunque el tiempo ya es cortito, pero unas preguntas básicas de otro libro tuyo que para mí es valiosísimo. Y es del libro Te voy a contar mi historia y la de mi hijo, que es un libro de tu historia personal. Y en él reconoces cómo tú, sumida en la negación, no viste de frente las señales que tu hijo te daba porque para ti, así como lo estamos hablando ahora, que resulta ser para todos en algún momento, era muy duro Sí. mirar eso, hasta que tu interior tomó fuerzas y lo miró y en ese momento pudiste identificar de frente que tu hijo consumía drogas. Y Así. mencionas cuando hablas de esa experiencia que amar a alguien a veces significa
dejarlo enfrentarse a las consecuencias de sus actos, dejarlo caer y aprender a levantarse. Amar a un hijo sin ponerle límites es hacerle daño. Es Así una pregunta. es hacerle muchísimo daño, es castrar todo su potencial, es asegurarle una vida llena de dificultades y de frustración y de incapacidad para poder enfrentar las dificultades de la vida que siempre va a haber. La vida es así, ¿no? Sí. Siempre va a haber cosas difíciles, maravillosas, fáciles, etcétera. Pero entonces cuando no le permitimos al hijo la frustración, la incomodidad de tolerar un no, los límites que tiene que haber en la vida, no desarrolla ese potencial interior, esa fuerza yoica que decimos los psicólogos, para poder enfrentar las cosas duras de la vida. Lo dejamos como un trapo bueno para nada, que no va a poder, que no puede con nada, que cualquier tormentita lo va a destrozar de la vida. Entonces, el decir no cuando hay que decirlo, el poner límites, el poner horarios, el pedir que cooperen en esto, aunque sea incómodo, el dejarlos vivir las consecuencias de sus actos y decisiones. La cosa más difícil para los papás, que la mayoría siempre están resolviendo las consecuencias de los actos de sus hijos desde pequeñitos. Y entonces hacer esto no les permite crear esa fuerza interna que les va a servir para toda la vida. Y hay una asociación, Marta, en los límites con el hecho de que un hijo experimente el mundo de las drogas, porque yo me imagino que tú me imagino no, lo dices en tu libro, y yo entiendo que esa sería la reacción de todo padre cuando nos pasa, o si nos pasa, porque a mí, yo he sido buena madre, yo he sido buen padre, porque mi hijo hoy consume drogas. ¿Qué conexión hay entre los límites y que un hijo pueda caer en el mundo de las adicciones? Claro que sí. El mundo de las adicciones, como cualquier otra cosa en la vida, no es lineal. Esto más esto igual a un hijo adicto. Es multifactorial. Hay factores, y esa parte la escribo en mi libro muy claramente, porque es muy desconocida, la parte orgánica de la adicción, la predisposición genética a la adicción, etcétera. Esa parte química en el cerebro de un adicto que no conocemos. Esa es una parte que tenemos que comprender. Otro factor tiene que ver también con el mundo social del chico. Típico que cuando tu hijo tiene amigos nuevos, si lo empiezas a notar rarito y hay amigos nuevos, para las antenas, porque amigos nuevos, si está raro y llega raro y se le ven los ojos raros y huele raro, etcétera, ojo, alerta roja, porque probablemente ahí está aprendiendo a consumir drogas con esos nuevos amigos y empieza como a rechazar a los de antes, los que no se drogan, los amigos sanos, ¿no? También la parte la parte familiar también es importante. Que en esa etapa de mi hijo, y lo hablo todo esto clarísimo en el libro, lo que considero mis errores, lo que considero lo que no vi, lo que considero los aciertos maravillosos que también tuve, pero en la parte de los errores hablo de eso. Era un tiempo donde yo me había divorciado, no quiere decir que los hijos de divorciados consumen drogas. Verás cuántos de hijos casados consumen drogas. Sucede. Son un desastre. Digo, de papás casados. No está unido una cosa con la otra, pero el hecho de que en ese tiempo estaba yo trabajando muchísimo porque tenía que, ¿ok? Porque estaba criando a ese par de muchachos adolescentes y había complicaciones, etcétera. Entonces, mi hijo estuvo como muy fuera de supervisión en ese tiempo. Nuevos amigos, nueva escuela, conductas raras y poca supervisión. Todo eso se prestó y una predisposición genética brutal que trae mi hijo del lado paterno y del lado materno, el pobre, pues ni modo, así es su destino y así le tocó, ¿verdad? Porque qué genes le injertamos al hijo no depende de nosotros, es claro, cuáles genes hereda y cuáles no. Entonces, bueno, sí, todo eso junto, mande.
Sí, lo que sí depende de nosotros es estar alertas a las señales, hacer conciencia de la importancia y del amor que es poner límites, que es una demostración de amor también. Claro. Porque esto es algo, como tú dices en el libro, que nos puede pasar a todos y que no tiene que ver con que seamos buenos o malos padres. Es más bien conectarnos en atención y en alerta a lo que está sucediendo en la vida de mi hijo. Y otra vez hablamos de la valentía para reconocer los signos que algo está pasando con mi hijo y tomar el toro por los cuernos, ¿verdad? Claro, claro. Esta situación, que como hemos hablado puede pasarle a cualquier persona, con tu experiencia, ya que la viviste, ¿cuáles son las precauciones que podemos aplicar como padres en nuestra crianza para evitar vivir esta experiencia? Que cuando sucede, afecta y enferma a todo el entorno familiar, no solamente al adicto. Yo sé que no hay un libro, quizás unas pautas que si se llevan al pie de la letra, esto nunca te va a suceder. Pero con tu experiencia, ¿qué aprendizaje sacaste de ahí? ¿Cuáles factores podemos tomar en cuenta para aplicarlos y tratar de evitar que eso entre en nuestro hogar? Claro, no es garantía, Susana, pero sí Ujú, pueden ser factores que ayuden a la prevención. Uno ujú, es conocer sobre la enfermedad y que nuestro hijo conozca sobre eso, porque es un ujú. tema tabú que no nos gusta Sí. hablar y que a veces saben porque en el colegio les dieron una plática o medio leyeron por ahí, escucharon un Ujú, podcast o algo, pero es muy raro. Entonces la información está muy unida a la prevención. Eso es un hecho real. Entonces, información tanto los padres como los jóvenes de que de las consecuencias para el resto de su vida de meterse cosas raras, cómo va a afectar su cerebro, sus emociones, su cuerpo en todos los sentidos. Entonces, información. Luego también la comunicación, tanto que se habla de comunicación en la familia y a la mera hora bien poquito la usamos, ¿no? Es decir, cómo te sientes, que se puedan expresar los sentimientos, que se pueda hablar de los problemas que tienen, que podamos los padres tener esa liga con ellos, supervisión de amigos, invítalos a tu casa, que vengan a comer, a que vengan a un paseo el domingo con la familia, para que tú vayas conociendo con quién se está relacionando con tu hijo. ujú. Supervisión en cuanto a qué, en dónde se está o en qué más bien se está gastando el dinero que le das o sus ahorros o lo que sea. Entonces, supervisión, aunque estén grandes los adolescentes, Ujú, no están todavía listos para que dejemos de supervisarlos. Y ujú. límites y no, y a dónde vas, y a qué horas y con quién, yo voy por ti, todo eso debe seguir existiendo. Y pues bueno, esto que yo llamo una fórmula infalible, la combinación de muchísimo amor y límites. Es una Ujú. fórmula infalible, la combinación de ambos. Sí, tú sabes que me quedo de lo que dices con algo importantísimo y es quizás no, no acomodarme en pensar que no me va a pasar, estar siempre abierta a que eso, no importa lo buena madre o buen padre que seamos, es una posibilidad y estar enterada de los síntomas, de las señales de alerta, Uh-huh. porque lo que tú dices es un tabú. Uno dice, eso no me va a pasar nunca porque yo estoy atenta a mi hijo y mi hijo está bien y yo soy buena madre. Eso le puede pasar a cualquier persona. Cuando perdemos esa Correcto. conexión de que nos puede pasar, más fácil nos puede pasar, Así es, porque exactamente. Hay que tener mucha información. Así es. antes de que nos despidamos, Marta, que ya se nos acabó el tiempito casi, ¿alguna pregunta de algunas? No vamos a poder hacerla toda, pero le prometo que Marta va a volver. Eh, Ok. déjame ver algunas preguntitas, por lo menos una o dos. Eh, bueno, te están diciendo muchos halagos, buena participación, que eres muy Muchas gracias. inspiradora, que has dado muy buenas herramientas. Eh, Hay alguien que puntualiza que, que si realmente, bueno, tú lo dijiste, pero que cómo podemos hacer para sanar nuestras heridas emocionales y poder ser mejores padres para nuestros hijos. Hay muchos caminos para curarnos. Cada quien elige el que le gusta,
pero obviamente como psicoterapeuta que soy y que he comprobado, por eso me dedico a esto, Susana, porque he comprobado una y mil veces cómo la psicoterapia puede realmente ayudar a las personas a sanar esas heridas. Entonces busquen terapia. La terapia, que es un tabú muchas veces, Sí, cómo no. y aún lamentablemente lo sigue siendo, porque la gente piensa que quien va a un psicólogo es porque tiene un problema que lo hace ser un enfermo, y no lo ven como un acto normal de salud mental, como cualquier acto de salud física, que es ir al dentista o ir al oftalmólogo, porque todos siempre tenemos emociones que tenemos que traducirlas de la manera adecuada y saber manejarlas para que no caigan en problemas como estos. Alguien dice que le encanta cómo comunica tus pensamientos, que se siente como si estuviera platicando contigo. Qué bueno. Sé que hay muchas cosas más que la gente quiere saber de ti, pero tenemos un tiempo que terminó y que hay que respetar. Me queda darte, de verdad, Marta, muchísimas gracias por habernos Muchas regalado este gracias tiempito. por todos tus Quisiera, comentarios, que estoy leyendo algunos aquí que van sí, surgiendo. Gracias, me da gusto mucho que mis libros les sean útiles y que hayamos podido tener este espacio juntos, un rato de la vida muy agradable. como resumen y como cierre, un mensaje que nos des como padres, que nos quedemos con eso para continuar este camino. La mejor forma de ser buenos padres es ser padres felices. Hay que Felices. buscar, y la felicidad se crea, no tiene que ver con que las circunstancias se acomoden todas a mi gusto, entonces voy a ser feliz. Eso nunca va a pasar. Con Y esa esta felicidad. realidad, con este cuerpo, con esta casa, con esta familia, con esta pareja, con esta situación de mi vida, ¿qué puedo hacer para ser lo más feliz posible? Y si no hay cómo, y si estoy llena de conflictos emocionales, está la ayuda profesional. Y esa felicidad, como dices, está atada a que busquemos nuestra sanidad emocional como padres, como seres humanos. Exactamente. Marta, gracias. Mucho Gente que se gusto. conectó, gracias. Esto va a quedar grabado para los que no pudieron por la hora y espero que esto sea el primero de muchos y que te podamos tener pronto aquí. Será Un un gusto abrazo. y fue un placer. Un abrazo.